Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales, el espacio donde hablamos de bienestar, y hoy les traemos un tema muy interesante, y es que cuando perdemos algo o alguien vivimos un proceso de duelo que todos enfrentamos de una manera muy distinta. Vamos a hablar entonces de los tipos de duelo y nos vamos a enfocar específicamente en el duelo amoroso o la tusa, como lo llamamos normalmente. Bueno, para este espacio nos acompaña la psicóloga profesional Claudia Camila Rojas Holguín. Bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos y querer tratar este tema con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es un tema del que siempre hay que hablar, si es repetitivo. Yo creo que es también por la necesidad de la repetición de las pérdidas. Entonces, no, muy contenta como siempre con la casita UPAN de estar por acá compartiendo pues lo que sabemos. Bueno, para dar inicio a este espacio, demos más detalles del duelo, ¿cierto? Claro. Esa etapa que en cualquier momento de la vida vivimos y en diferentes circunstancias. Entonces, expliquémosle a los televidentes más sobre este tema. Bueno, no, el duelo, como su nombre lo indica, es un dolor, es una manifestación del dolor que tenemos a raíz de una pérdida. Entonces, hay muchos duelos. Duelo por fallecimiento, por muerte, duelo por perder el trabajo, el duelo porque alguien se suicidó, alguien cercano, que es el duelo por suicidio, el duelo amoroso, que son como las famosas tusas y demás, y duelo por absolutamente todo. Incluso hay un duelo que es el duelo por sí mismo, y es cuando también quemamos como ciertas etapas de la vida y tenemos que hacerle duelo al antiguo yo. Entonces, duelos, hay muchas formas, hay muchas maneras también de realizarlo, pero es como también normalizar el hecho de que siempre vamos a sentir dolor por cualquier cosa que sintamos que perdemos. Entonces, el duelo es muy consecuente a cualquier objeto perdido. Exactamente, y que es un dolor que no tiene un tiempo específico de sanar, porque como usted dice, hay muchos tipos de duelo, como por ejemplo el hecho de cambiar de casa, la muerte de la mascota. De la mascota, claro. Exacto. Y nosotros muchas veces en nuestra cultura o en la sociedad normalizamos esas cosas y perdemos la empatía con el otro. Entonces hablemos también un poquitico de esa importancia que nosotros como sociedad debemos brindarle a estos tipos de duelo y darle realmente la importancia que merece. Bueno, yo creo que se ha minimizado mucho socialmente el dolor, ¿cierto? Somos una sociedad y seres humanos que niegan, reprimen y evitan el dolor a toda costa. Entonces, algo tan sencillo como que estoy sufriendo mucho, entonces empiezo a asustarme, como que no es normal que yo sufra tanto por esta persona que era mi pareja. ¿Y qué determina lo normal? Tendría que ser como la pregunta también. Entonces, como vamos evitando tantísimo el dolor propio, se lo queremos evitar también a las personas queridas. Entonces es como que, bueno, tengo alguien en casa, mi hermano o mis padres se separaron y alguien está sufriendo muchísimo. Siempre hay palabras que quieren ser de apoyo, pero terminan siendo también palabras de minimización del dolor. Entonces siempre las famosas, hay mucha vida por delante, que se va a estancar en este dolor, que va a sufrir por esa persona, es que yo la vi haciendo otra cosa, y son como palabras que tienen la intención de apoyar, pero a veces hacen que la persona evite sentir ese mismo dolor y se empieza a generar una vergüenza generalizada por sufrir. Y es como, no, qué pena, yo otra vez llorando, otra vez sufriendo por esta pérdida, por esta persona, yo ya voy a dejar ese tema así, y es que entramos en algo que se llama la represión y empezamos a reprimir y a reprimir, empezamos a evitar a toda costa el famoso un clavo saca otro clavo, cuando hablamos pues específicamente de rupturas amorosas, y es ahí el punto donde se empieza como a tapar el dolor, como a meterlo debajo de la alfombra, y entonces el duelo se vuelve algo de tabú, algo de lo que no podemos hablar porque no estamos preparados ni siquiera para entender que es que si yo pierdo algo hay que sentir dolor, es lo normal,
sentir dolor. Entonces empezamos también como en ese rol de, no, para mí no significó nada. Y son los mismos casos que empiezan a sufrir depresión, empiezan a sentir ansiedad generalizada e incluso a tener ideas suicidas. Entonces es ¿hasta dónde? ¿Cierto? Es como que, venga, detrás de este suicidio ¿qué había? Detrás de esta depresión ¿qué hay? Y puede ser que la causa sea un duelo no elaborado, un duelo del que no se habló, un duelo silenciado. Exacto. Bueno, antes de entrar en detalle del duelo por amor, hagamos como una reflexión o unas recomendaciones. ¿Cómo debemos entonces hablarle a las personas que están presentando una etapa de duelo, independientemente del tipo de duelo que estén enfrentando en ese momento de su vida? Bueno, pues lo principal es no minimizar, es no evitar que el doliente sienta dolor. Eso es como lo más importante. Tampoco hay una norma general como que paso a paso, como que debemos decir primero esto, primero lo otro. Lo más importante siempre en los procesos de duelo es la escucha. Cuando el otro logra poner en palabras el dolor, yo creo que es el proceso más importante. Y tal vez el más difícil. Claro, y el más difícil es que no todos nos atrevemos a decir, mira, es que llevo, no sé, todo este tiempo llorando todas las noches antes de dormir. Eso es muy difícil que una persona lo pueda expresar. Entonces, validar a través de la escucha es de lo más importante. Cuando nos sentimos escuchados, es que podemos entonces seguir elaborando, empezar a generar también como esa zona segura y a generar también unos mecanismos de afrontamiento más adaptativos. ¿Que eso qué quiere decir? Que quiere decir que yo me adapto de nuevo a la nueva realidad de una forma más segura y más sana. Entonces, no es tanto decir, sino escuchar, pero también validar. Por ejemplo, mira, no puedo saber lo que sientes totalmente, pero estoy aquí para cuando quieras hablar. Exacto. Está. Parte incluso de minimizar lo que se está sintiendo, es decir, no vale la pena llorar, Claro. o lo siento, cuando realmente ese sentir solamente es de esa persona. Claro, y también como acompañantes, o sea, acompañar a alguien en una, entonces es también un rol difícil. ¿Sí? Porque muchas veces no sabemos qué decir y ahí es donde decimos palabras equivocadas. Si no sabemos qué decir, no digamos nada. Solamente acompañamos, estamos y no incentivemos de pronto como a los malos hábitos. Entonces, entonces vamos a pegarnos una farra y nos vamos a tomar una garrafa de aguardiente. Y ahí es donde empezamos a caer también como en las sustancias, se empieza a generar una bola de nieve donde la persona no puede tramitar un dolor si no es a través de una sustancia, si no es a través de la desconexión de la realidad misma. Entonces incentivar es, pero hábitos sanos. Listo, mira, lloraste anoche toda la noche. Bueno, no voy a evitar que mi ser querido llore toda la noche, pero al otro día entonces vamos a hacer algo diferente para que esa persona pueda también sumergirse en una realidad sana. Entonces, bueno, lloramos toda la noche, al otro día podemos hacer ejercicio. Listo, ¿no quieres hacer ejercicio? Vamos al menos a caminar media hora. Listo, no quiere caminar, entonces hacemos algo en casa, vemos una película, cosas que sean como muy sanas, porque no es tanto buscar los medios para evitarlo, sino que son los medios para llevar ese dolor diferente. De una manera distinta, como aprender a administrar también esos sentimientos. Sí. Porque incluso una tanatóloga decía una vez que los sentimientos se curan con sentimientos y los pensamientos con pensamientos. Es también como poner de nuestra parte en el momento de ese dolor para salir, para resurgir y ver las cosas de una manera bonita, con amor, de una manera distinta. Incluso un ejemplo,
cuando uno se monta en un avión y le dicen, si ocurre una emergencia, piense primero en usted y luego en el otro, ¿cierto? Okay. Es como pensar de manera interna, ser conscientes de sanar y recuperarnos, y luego pensar como en los demás. También puede ser como ese mensaje de sensibilización. Sí, en parte yo creo que los que somos portadores de ese mismo dolor, tenemos también que hacer algo que se llama trabajo de duelo, pero el problema está cuando no sabemos cómo trabajar, no sabemos cómo ni siquiera salir de la cama. Y ahí yo creo que ya podemos entonces empezar a hablar de, en particular el duelo amoroso, y es que el otro no se va y ya, el otro se fue con un montón de cosas personales, se fue con, o sea, era mi pareja de un montón incluso de años o de meses, no importa como el tiempo de duración de la relación, pero el otro no se fue solo, el otro se llevó mis expectativas, el otro se fue y se fue también el que me amaba. Entonces es una desestructuración en toda la vida, y entonces empieza a jugar el rol de la autoestima, la validación que el otro me daba. Porque también se va la identidad de cierta manera. Claro, se va en parte mi proyección como persona y como pareja. Entonces el otro no se fue y ya, el otro se fue y se llevó un montón de mi realidad. Entonces es un duelo con microduelos. Posiblemente, posiblemente. Y por eso es tan, de pronto como tan complejo en algunas ocasiones volver a rearmar esas fichas, porque el otro era quien estaba ahí validando, el otro era quien me ayudaba a sostener esas fichas. Entonces, mira que la vida es como un tejido que vamos haciendo, como en crochet. Las pérdidas son un tijerazo que nos le meten a ese crochet inesperado. Nunca las pérdidas las esperamos, a menos de que sea un duelo anticipado, por ejemplo, cuando tenemos a alguien enfermo en casa. Pero todas las pérdidas, o la mayoría, son inesperadas y por eso duelen más. Nadie espera que si uno va haciendo algo en crochet le metan un tijerazo. Entonces, por eso duelen tanto. Entonces, a ese tijerazo tenemos luego que volver a repararlo, incluso si es crochet de otro color. Pero nuestra vida funciona en ese sentido. Y vemos, y la vida, ese crochet ya tiene retazos, y son todas las marcas de todas las pérdidas que hemos tenido. El problema está cuando nos negamos a que exista ese tijerazo. Ahí radica el problema, y es que cuando nos negamos a que nos dolió, nos negamos a que el otro rompió cosas de la vida personal, es mucho más complejo. Entonces también esta oportunidad de hablar de este tema es una invitación a que entendamos que somos dolientes. Pero eso sí, muchas veces hay que abandonar el abandono. El otro no nos abandonó. El otro también es un ser y es un individuo que decidió seguir hilando su crochet por otro lado. Pero entonces es también como lo que ahorita decías, y es mirar hacia adentro. Hay un video muy interesante que lo recomiendo pues acá, se llama Vacío, de Ana Llenas, y es que todos tenemos un vacío, pero hay que mirar hacia adentro para descubrir ese vacío y para mirar qué hay. Exacto, no llenar el vacío con la otra persona, sino que cuando esa persona se vaya, todavía tengamos algo, ¿cierto? Claro. Tengamos esas herramientas para volver. Y no empezar a tratar de llenar ese vacío con cosas muy de afuera, porque no necesariamente está afuera lo que nos duele. Muchas veces es algo muy propio de la historia personal, de la autoestima, de cómo miramos el mundo, de cómo nos adaptamos a él. Entonces es también como que miremos hacia adentro, miremos por qué duele tanto, sin evitar que nos duela. Bueno, precisamente usted mencionó ahora el tema de la negación, que hace parte también como de las etapas del duelo. Hablemos de estas etapas, y psicológicamente y profesionalmente, ¿usted qué piensa de estas etapas?
Bueno, pues hablar un poco de etapas del duelo implica que hablemos del duelo de una forma muy descriptiva, como que primero está la negación, luego hay mucho dolor, también hay una etapa de rabia y luego se llega pues como a la aceptación. Profesionalmente y por mi experiencia tanto clínica como académica, yo considero que no necesariamente el duelo se vive en etapas, sino más bien que es un proceso fluctuante, que estamos montados en una montaña rusa muy loca, porque unas veces estamos como que, no, yo ya superé a esta persona y días después estamos con recuerdos, viendo fotos y un montón de cosas. Entonces sería como de pronto contraproducente afirmar que, ay, entonces esa persona se devolvió en la etapa del duelo, y es donde nos cuestionamos si necesariamente hay que encasillarlo en unas etapas o si simplemente estamos viviendo. Es como otra emoción. El duelo no hay que pensarlo como un síndrome o como una patología o como una enfermedad. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un afecto igual al amor, igual a la felicidad y a otro montón de afectos que los seres humanos tenemos. Entonces sería también como decir que la felicidad va por etapas. Entonces primero tienes sonrisas, después alegrías. No sería como de pronto muy coherente con las vivencias del ser humano. Entonces el dolor también hay que verlo así. Es completamente normal que un día estemos llorando, sufriendo, preguntándonos por qué esa persona hizo lo que hizo y se fue. Y que al otro día, Que al otro día estemos tranquilo. realizados, tranquilos, que pensemos que, bueno, que podemos, no sé, conquistar el mundo y que al otro día volvamos al día anterior. Es completamente normal porque es un proceso fluctuante y porque tampoco podemos encasillar en etapas la vida de los seres humanos. Entonces no es lo mismo una persona que nunca haya vivido, por ejemplo, una pérdida y que tenga un estilo de apego ansioso, que no tenga redes de apoyo, a comparar el proceso que vive, por ejemplo, una persona que tiene un estilo de apego seguro, que tiene redes de apoyo, que tiene una autoestima fortalecida. Entonces, ¿de qué etapas ahí hablamos? Entonces no hay una regla general, no se puede como medir en una fórmula. Ni regla, ni tiempo, no existe. No, es de acuerdo a cada vivencia y a la subjetividad de cada persona, a lo que significó para esa persona perder a una pareja. Entonces, no podemos medir el dolor. Es como que entonces hay una regla o hay un termómetro de dolor, entonces hasta acá puedes sentir dolor y hasta ahí sería anormal un duelo. Para el dolor no hay una norma. Puede que en ciencias como la física se pueda medir la intensidad de dolor, se pueda medir la intensidad de alguna cosa, pero no se puede medir la intensidad del dolor porque es algo sumamente subjetivo y abstracto. Bueno, psicológicamente, ¿cuándo se empieza a ver que un duelo se está complicando y que requiere un apoyo, un acompañamiento psicológico de manera urgente? Bueno, pues eso va muy de la mano precisamente con estas etapas. Hay algunas ramas de la psicología, incluso la psiquiatría, que nos da un periodo de tiempo, que es como que, bueno, si los síntomas, y síntomas hablamos ahí, entonces es de llanto frecuente, de sentimientos de minusvalía, bueno, si esos síntomas perduran más de, no sé, 3 semanas, entonces ya empezamos como a preocuparnos. No necesariamente, no necesariamente esto funciona así. Hay, por ejemplo, casos donde el duelo no aparece todavía. Entonces la persona tiene su ruptura y dentro de un año empieza a sentir dolor porque reprimió al principio todo. Entonces eso podría suceder.
entonces ahí no aplica todo esto de la temporalidad, entonces ya no era grave y fue una represión. Entonces, volviendo pues como a la pregunta de cuándo debemos pensar en duelo complicado, cuando el otro no pueda ni siquiera pensar en su dolor. Ese podría ser un buen punto. No es que si lleva 2 semanas llorando, no es que si lleva, no sé, 2 semanas soñando con su expareja, ¿no? Es cuando la persona ya no pueda ni siquiera concebir su dolor. Entonces no es como de sintomatología, sino más bien de la vivencia del doliente. Camila, esto hace referencia también como al duelo congelado. Sí. ¿Tiene que ver? Sí. Hay unas variaciones en el duelo, y es que al duelo se le ha dado muchos nombres. Duelo prolongado, duelo anormal, duelo patológico, duelo complicado. Se le ha buscado muchos sinónimos al duelo, ¿sí? Y cada uno se determina, pues, como por lo que ya hablábamos, como por la sintomatología y un montón de asuntos descriptivistas. Entonces, cuando, por ejemplo, nos referimos a ese duelo congelado, más que ser un duelo congelado, es un dolor congelado. Y es que la persona, el doliente en este caso, es como si se quedara encriptado en el tiempo y siente que su pérdida fue ayer, aunque hayan pasado 6 años. Y es cuando no se tramita. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de duelo complicado. Ahí sí, qué complicación la vivencia de este doliente que no ha podido ni siquiera hacer cosas funcionales, seguir con el ritmo de su vida porque se quedó encriptado en el dolor. Eso se llama encriptamiento del dolor. Y se logra a través de sentimientos y pensamientos que no se elaboran. Por ejemplo, la culpa. Cuando sentimos culpa muy grande, muy fuerte, eso hace que el dolor se quede como ahí incrustado. Entonces, claro, puede existir muy fácil como este duelo congelado, pero más que duelo congelado es dolor encriptado. Camila, ¿cómo podemos entonces tener herramientas para enfrentar emocionalmente el duelo? Bueno, precisamente como lo hemos hablado de pronto que no sean unas etapas establecidas, asimismo tampoco hay como un paso a paso, como que primero hacemos esto, luego lo otro. No, no tanto así, pero sí cuando hablamos, por ejemplo, de ese trabajo de duelo, también debemos concebir algunas cosas que son más sanas. Entonces, lo primero es no evitar el dolor. Yo creo que todos llegamos donde el amigo, donde el familiar, incluso donde el psicólogo, quíteme este dolor, ya no quiero sentir más este dolor. Entonces, lo primero es empezar por aceptar que ese dolor no se va a ir ya, no se va a ir mañana ni pasado mañana, pero sí podemos hacer algo con ese dolor. Entonces lo primero es entender eso, que el dolor, ojo, no es infinito, pero tampoco va a ser como un dolor de cabeza que al rato puede que se nos quite. Entonces lo primero es no evitar el dolor. De pronto podemos empezar a buscar redes de apoyo, personas de nuestra confianza, personas que queramos, buscar ayuda. Es muy difícil buscar ayuda. Por ejemplo, en los hombres es mucho más difícil porque los hombres sufren de una minimización, sufren también mucho como de una inexpresión social, porque los hombres no pueden sufrir. Y eso se ha concebido a lo largo de la historia de la sociedad. Entonces también como levantar la mano a pedir ayuda sería una muy buena estrategia de necesito hablar, necesito tramitar esto de otra manera que no sea conmigo mismo y con mi almohada, porque de la primera persona que tenemos que desconfiar es de nosotros mismos. ¿Cómo es ese autodiálogo que nos dice esa vocecita de la conciencia? ¿Qué es lo que ahí estamos pensando? Entonces la mente miente
muchas veces cuando nos encapsula en todos esos pensamientos irracionales, entonces levantar la manito a pedir ayuda es como otra estrategia. Fomentar hábitos saludables por más difícil que sea, pero ya un hábito saludable sería levantarnos de la cama a bañarnos, que eso, aunque no pareciera, cuesta mucho cuando estamos sufriendo de un dolor tan intenso. Entonces, como hacer uso de todas estas herramientas, y lo más importante también es entender que somos dolientes. No pensar, por ejemplo, en que somos bobos por sufrir, en que es muy débil el que llora, es muy débil el que sufre. Es como naturalizar también el sentimiento, claro. O sea, es algo normal y es algo que como ser humano debemos antes expresar y sentir, porque hace parte de nuestra naturaleza. Eso, y yo creo que lo expresas muy bien cuando dices naturalizar, no es normalizar, no es como que, uy, sí, llevo muchísimo tiempo pensando incluso en que quiero morir y eso es normal, no, es naturalizar, es natural que lo pensemos, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces también darnos el nombre de dolientes, es que estamos pasando un dolor. Bueno, y personas que estén enfrentando el dolor también pueden sentir el miedo a retomar nuevamente su vida. Sí. En el caso, por ejemplo, de las relaciones amorosas o de la tusa, volver a enamorarse, volver a sentir porque se han perdido muchas cosas y ha sido un proceso también de reconstrucción. Pero entonces, ¿cuáles serían esos consejos o esas recomendaciones antes de finalizar? Que ya se nos está acabando el tiempo. Esos consejos, esas recomendaciones para empezar a construir una relación donde principalmente exista el amor propio. Claro, perfectamente lo comentas y es desde el amor propio. No hay una regla que nos diga cuándo podemos volver a enamorarnos, ¿sí? Yo creo que eso lo determina mucho el mismo doliente cuando ya deja de ser doliente. Entonces es también en el momento cuando sintamos que podamos rehacer nuestra vida. Ahora, Einstein decía que para resultados diferentes hay que tomar procesos diferentes. Entonces también, ¿qué aprendemos de la pérdida? ¿Qué aprendemos de ese dolor que acabamos entonces de pasar? Que ojalá no sea inmediato, es decir, si termino una relación en abril, lo más adecuado no es tener una relación en mayo, ¿sí? Sino que también dar espacio y dar también como el momento, no solo a sentir dolor, sino también a interiorizar qué hicimos con ese dolor, aprender de la pérdida. Hay un libro que me atrevo a recomendar que se llama precisamente así, Aprender de la pérdida, de Neil Meyer, y ahí nos expresa también cómo qué podemos hacer con eso que pasó. ¿Listo? Entonces, no es como que la readaptación, por ejemplo, con otra pareja que elegimos tenga que ser inmediata, pero tampoco hay que esperar que pasen 5 años, ¿sí? Es también como en el momento en el que la persona, que es la única que sabe cómo se siente el dolor, considere preciso y pertinente volver a vivir otro tipo de experiencias. Exacto, es un proceso propio donde también debemos entender que culturalmente la gente dice es que si no tiene novio hasta que quedó viatan, ¿cierto? Hay muchas veces incluso comentarios de la gente en la calle que son hasta dolorosos, hirientes. Claro. No, es entender también que la soledad también es bonita, es aprender a uno quererse, a trabajar en uno mismo y si se llega a dar la posibilidad de compartir esa vida con otra persona, pues hay un golazo también. Claro que sí, es que ese es otro de los temas de pronto que se han vuelto un tabú y un miedo social y es el miedo a estar solo, que de pronto podemos abordarlo en otro programa, pero así como tememos tanto al dolor, a estar solos, tememos mucho también a decir que sentimos dolor. Entonces esta es la oportunidad también, no a que expresemos a la fuerza que sentimos dolor, pero sí a pedir ayuda. Si no confiamos de pronto en las personas cercanas, pues profesionales estamos como ahí muy dispuestos a ayudar a elaborar el dolor. No es que nosotros vamos a hacer el proceso de elaboración porque eso solamente lo hace el doliente, pero sí podemos ser incluso pues una guía catártica de ese dolor.
Y que precisamente usted es profesional en el tema de duelos específicamente amoroso, que la gente puede tener en cuenta también sus conocimientos para buscar ayuda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, explicarnos el tipo de duelo específicamente, cómo enfrentar el duelo amoroso para que ustedes desde casa reciban la compañía y reciban apoyo, específicamente hombres que, como usted nos decía ahora, no buscan ayuda y se quedan en silencio viviendo también como este dolor. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y por hacer tan extensiva de pronto un tema del que no se habla mucho. Entonces tenemos que empezar también a hablar de lo que no se habla, a rescatar del silencio el dolor. Y aprender a tener una vida más sana, pensando también en el bienestar propio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes televidentes por seguirnos en Signos Vitales. Nos vemos la próxima semana.